Hola a todos y todas. Yo soy Jimena Diz y voy a dar la clase de insuficiencia cardíaca. Es una clase súper larga, tiene un montón de diapositivas, tiene un montón de fármacos y mucha fisiopatología que hay que entender para entender esos fármacos, pero es una clase súper importante, así que, no sé, ármense un mate, búsquense comida, pausenla y después sigan escuchándola, pero nada, presten mucha atención porque es larga. ¿Por qué es importante la clase de insuficiencia cardíaca? Porque por lo menos en adultos y adultas es la principal causa de muerte, no la insuficiencia en sí, pero sí la patología cardiovascular, y eso es consecuencia del envejecimiento de la población secundario eh, al desarrollo en los últimos años de fármacos, de nuevos fármacos para el tratamiento de la patología cardiovascular por la alta prevalencia. Entonces hubo mucho desarrollo de fármacos para todo lo que es infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica, que disminuyeron la mortalidad por esas patologías, al menos en un 30%, pero a costa del envejecimiento de esa población que después conlleva complicaciones, ¿no? Quedan las secuelas de esos digamos, de las cardiopatías isquémicas. Entonces, la incidencia, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca, la verdad es que da en aumento. Bueno, los contenidos de esta clase, primero vamos a hablar un poco de generalidades de insuficiencia cardíaca, algunos datos epidemiológicos. Después nos vamos a centrar en insuficiencia cardíaca crónica, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica y luego en insuficiencia cardíaca aguda y en su tratamiento. Por eso es una clase larga. ¿Cómo definimos la insuficiencia cardíaca en sí? Lo que hay que tener en cuenta de la insuficiencia cardíaca es que es un síndrome clínico, ¿sí? O sea, es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan porque el corazón no tiene la capacidad para mantener un volumen minuto adecuado a los requerimientos metabólicos del organismo, o lo tiene esa capacidad, pero a costa de elevar las presiones de llenado, ¿sí? Eso es la definición de insuficiencia cardíaca, que la mayoría ya la debe conocer y haber cursado. Bueno, no sé qué están cursando ahora con el coronavirus, pero nada. En cuanto a la epidemiología, esto es son datos de la Sociedad Argentina de Cardiología, y lo que quise mostrar acá es que en menores de 50 años hay un 1% de incidencia de insuficiencia cardíaca, que eso se va a un 10% en mayores de 50, o sea, es una diferencia bastante importante. Y esto es también como marcado, ¿no? Que tiene un impacto en la salud pública, ¿sí? Por los costos de internación de los pacientes, tanto los crónicos como los reagudizados, y por el tratamiento también. Y además tiene una alta mortalidad. Entonces, a lo que voy con esto no es que no, digamos, en salud pública no se habla de gasto, pero sí de que debería estar centrado, toda la atención estaría centrada en la atención primaria, en la prevención primaria, para que esto no suceda. Bueno, pues la etiología de la insuficiencia cardíaca se divide en cardiovascular y la no cardiovascular. Por supuesto que la cardiovascular es más frecuente, y dentro de la cardiovascular la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Después están otras patologías como las miocardiopatías, que no son tan frecuentes, por suerte, y la miocarditis. Y bueno, y toda la gama de valvulopatías. Y dentro de las no cardiovasculares, los tóxicos, las enfermedades endocrinas, trastornos hidroelectrolíticos, enfermedades reumáticas y cardiopatías infiltrativas, que son bastante más raras. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? En esta diapositiva la verdad es que la mayoría de las clasificaciones se superponen entre sí, porque decir insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica y anterógrada y retrógrada la verdad es que es bastante lo mismo.
pero sí hay que llevarse de acá la diferencia entre aguda y crónica y la clasificación según la fracción de eyección porque va a cambiar el tratamiento. Así que, nada, prestar atención a eso. Bueno, entonces acá tenemos la insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Que se puede clasificar en diastólica o en sistólica. Acuérdense que principalmente, o en un inicio, la insuficiencia cardíaca suele ser sistólica, pero después es global, o sea, se manifiesta con insuficiencia cardíaca diastólica finalmente y una falla cardíaca generalizada. En la insuficiencia cardíaca diastólica lo que hay es una alteración de la relajación y del llenado del ventrículo. Esto va a llevar a signos y síntomas retrógrados, lógicamente, porque todo ese volumen sanguíneo venoso, más que nada, no puede retornar hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Por la insuficiencia de ese, no tanto del ventrículo, ¿sí? Pero por esa insuficiencia diastólica. Entonces se genera un éxtasis vascular. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca sistólica tiene una alteración en la contractilidad de los ventrículos, principalmente, y eso lo que conlleva son signos y síntomas anterógrados porque no puedo tener una correcta eyección, lo que hablábamos al principio cuando decíamos la definición de la insuficiencia cardíaca, no tengo una eyección acorde a los requerimientos del organismo. Entonces me va a dar signos y síntomas anterógrados por falta de perfusión, como pueden ser disnea, fatiga, palidez, pulsos débiles o enlentecimiento de la función del sistema nervioso, etcétera, ya conocidos. A su vez, todas estas situaciones, la situación de la insuficiencia cardíaca crónica se puede reagudizar, y si se reagudiza la insuficiencia diastólica, conlleva un edema agudo de pulmón y la sistólica un shock cardiogénico. Hay distintos tratamientos para todos estos tipos de insuficiencia cardíaca, pero lo más importante que hay que llevarse acá es que siempre hay que buscar y tratar la causa. Más allá del soporte clínico del paciente, en el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, principalmente diastólica, en el edema agudo de pulmón, que le voy a dar diuréticos y vasodilatadores para sacar todo ese volumen de más que hay en el pulmón, o en el caso del shock cardiogénico en el que voy a dar vasopresores e inotrópicos para poder ayudar a la contractilidad y a la vasoconstricción, diuréticos también se dan en algún caso, siempre voy a tener que tratar y buscar la causa porque por más que yo trate los síntomas y los signos del paciente, no le voy a estar tratando lo que lo está generando. Bueno, entonces, metiéndonos de lleno en la insuficiencia cardíaca crónica, las manifestaciones cardinales de la insuficiencia son la disnea y la fatiga, ¿sí? Esto bien de seña. Después hay un montón de manifestaciones clínicas más que no las vamos a ver porque si no la clase va a ser eterna. La estadificación, esta es de la American Heart Association, que lo divide en estadios, que acá lo que divide las aguas, esto como muy grande, es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que va a estar en un estadio COD, y el paciente que está en riesgo de desarrollar la insuficiencia cardíaca, pero no la tiene. Es un estadio A o B. Entonces, insuficiencia cardíaca en riesgo de desarrollarla. El estadio A va a ser aquel paciente que no tenga daño estructural, no tenga ninguna alteración funcional, no tenga signos y síntomas, o sea, no tiene nada salvo factores de riesgo que me podrían conllevar alguna condición que en su secuela puede desarrollar una insuficiencia cardíaca. En cambio, el estadio B no tiene signos y síntomas, esto es re importante, pero tiene un daño estructural que se relaciona con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio, sabemos que cuando hay un IAM, ese corazón lo más probable es que desarrolle después fibrosis, entonces ese daño se relaciona después con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces ahí estaría en un estadio B porque si bien no la tengo la chance de. Y por otro lado, bueno, acá está más, esta fotito es del consenso de insuficiencia cardíaca crónica.
que es el A, el que tiene alto riesgo por factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, historia familiar de miocardiopatía, serología para Chagas, y el asintomático pero que tuvo un infarto previo, remodelado, bueno, enfermedad valvular, Chagas. En cambio, el estadio COD es un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, y lo que lo divide acá es un poco menos claro, pero acá hay signos y síntomas y hay alteración estructural. El paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque dijimos que la insuficiencia es un síndrome y tiene signos y síntomas, ¿sí? Que caracterizan ese síndrome. Y tiene la alteración estructural cardíaca. En cambio, el estadio D ya es una insuficiencia cardíaca que es refractaria al tratamiento, y en el que en general el paciente se plantean desde trasplantes cardíacos hasta la paliatividad. Bueno, ahora, esto que es un cuadrito del Goodman, es muy importante porque habla un poco de la fisiopatología de la insuficiencia, y que tenemos que tener en mente, entonces lo pegan gigante en la pared, para poder entender dónde actúan los fármacos. Entonces, cuando hay un desarrollo de una insuficiencia cardíaca, lógicamente va a haber un bajo gasto. Ese bajo gasto cardíaco se va a ver reflejado en poca perfusión de órganos vitales, como son el riñón, el cerebro, el mismo corazón. Eso va a conllevar dos cosas. Una es que se activa el sistema nervioso simpático, lógico. Baja perfusión, se activa el simpático. Y por otro lado, me va a activar todo lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona a nivel primero renal. Eso en un inicio es beneficioso para el paciente, lógico, porque mantiene el flujo sanguíneo en órganos vitales, a expensas de que se estimula la contractilidad cardíaca, y también hay una vasoconstricción, se aumenta el tono de las arterias. Entonces, con esa vasoconstricción que ayuda, y el aumento de la contractilidad cardíaca, que ayuda a tener una mejor perfusión periférica y central también, en el tiempo mantiene el gasto. Es incluso beneficioso para el paciente. El problema es que con la cronicidad, esos efectos por todas estas hormonas terminan generando alteraciones estructurales a nivel cardíaco. En el ventrículo izquierdo, por ejemplo, la angiotensina 2, la noradrenalina y la aldosterona también generan apoptosis de miocitos y cambios en la matriz del tejido extracelular. Y eso termina produciendo un remodelado cardíaco, ¿sí? Lo que está acá, la aldosterona, la angiotensina 2 y también la noradrenalina, generan remodelado cardíaco a costa de un cambio en células de células cardíacas, ¿sí? Que son cambios, por supuesto, patológicos y no beneficiosos, no son los que se dan, por ejemplo, en el deportista o la deportista. Entonces se termina generando un remodelado cardíaco que me lleva luego a la flechita acá, a la insuficiencia cardíaca. Entonces, el eje del tratamiento va a estar destinado a inhibir todos estos mecanismos que me terminan generando la remodelación. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a ver uno por uno, no se asusten, los fármacos inotrópicos o la dioxina, ¿sí? Inhiben, en realidad por estimulación de la contractilidad, pero generan aumento del gasto. Los antagonistas beta me inhiben la activación del sistema nervioso simpático. Los vasodilatadores impiden la vasoconstricción, y acá tenemos inhibidores tanto de los receptores como de la generación de estas hormonas, y los diuréticos actúan en todo lo que es la retención de sodio y agua. Bien. Entonces, el eje del tratamiento va a ser inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona y también el sistema simpático. Para eso, vamos a repasar un poco qué hacen estas dos hormonas, que son el eje del tratamiento. La angiotensina 2 es una hormona que interactúa con dos tipos de receptores, los de angiotensina 1 y los de angiotensina 2.
Y las acciones cardiovasculares, todo lo que es el remodelado que vimos recién, es principalmente en el receptor de angiotensina 1. ¿Sí? Y ahí lo que produce es 3 cosas. La primera es una respuesta presora rápida, ¿sí? Que la produce a nivel del músculo liso vascular y del sistema nervioso central, que produce vasoconstricción directa. O sea, la angiotensina por sí misma es vasoconstrictora y además es vasoconstrictora por aumentar el tono simpático. Esto no es tan importante, pero aumentando la hormona antidiurética retiene agua, ¿sí? Después, la respuesta presora lenta, que es a nivel del riñón, que favorece la reabsorción de sodio y consecuentemente el aumento de la aldosterona, ¿sí? Y la disminución del filtrado. A costa de estas 2 cosas, perdón, es que se reabsorbe sodio. Acuérdense que la aldosterona retiene sodio y elimina potasio. Y disminuyendo el filtrado tengo más absorción de sodio porque lógicamente están más tiempo en contacto con los túbulos, ¿sí? Después genera hipertrofia y remodelación cardiovascular, que lo genera a través de un efecto directo de la angiotensina 2 y como vimos antes también la angiotensina 2 que pasa a aldosterona genera remodelado cardíaco, que es lo que vimos, fibrosis del miocardio consecuente de la hipertrofia y la proliferación de miocitos y la como remodelación de esos miocitos hacia miocitos no funcionantes y los cambios en la matriz extracelular. Y por otro lado, la aldosterona lo que genera es aumento de la reabsorción de sodio, como ya vimos, aumento de la excreción de potasio y de magnesio, potencia los efectos de la noradrenalina en el miocardio y finalmente termina produciendo fibrosis del miocardio. Todo esto es lo que vamos a inhibir con el tratamiento. Bueno, esto en realidad es, sí, pues se presenté la clase, pero bueno, si tienen alguna duda, no sé si está mi mail al principio, pero me pueden mandar un mail. Los objetivos del tratamiento entonces van a ser disminuir la mortalidad del paciente o la paciente, o sea, es re importante, arriba, en todas las diapositivas de los fármacos que disminuyen la mortalidad, les puse un cuadradito que dice disminuye la mortalidad. Modificar también la morbilidad del paciente, más allá de si muere o no, la calidad de vida que tiene ese paciente o esa paciente es fundamental, y prevenir las complicaciones como por ejemplo la insuficiencia cardíaca aguda. Para el tratamiento hay medidas que son no farmacológicas y medidas farmacológicas. Aunque esto a nadie le importa, o sea, no es que no les importa, pero en general parece secundario, la verdad es que es fundamental en la mayoría de los pacientes. Disminuir el consumo de sal, vacunarse, tener una dieta balanceada, o sea, uno dice frutas y verduras, pero en realidad es una dieta balanceada en todos los componentes y los nutrientes que el organismo necesita. No fumar y hacer ejercicio. Se ha visto que cumpliendo las medidas no farmacológicas de dieta y de buena calidad, buen estilo de vida, hasta se han tenido que dejar de tomar las medicaciones. Entonces, a uno, por estar en farmacología y porque así nos enseñan un poco las cosas, le importan más todo lo que son los fármacos y hasta parece como más médico, pero esto es fundamental y lo principal. Y por otro lado está el tratamiento farmacológico, que acá aparece esto de disminuir las drogas que han demostrado en estudios, en ensayos clínicos, disminuir la mortalidad de los pacientes. Y las drogas que disminuyen la mortalidad de los pacientes son estas. ¿Y por qué disminuyen la mortalidad? Porque inhiben el remodelado cardíaco. Entonces, si el paciente no tiene remodelado cardíaco, va a tener muy pocas chances de todas las complicaciones que genera a largo plazo la insuficiencia cardíaca. Una de esas complicaciones que hay que tener muy en cuenta y un poco para entenderlo son las arritmias. Un corazón fibrosado, un corazón remodelado, tiene muchas más chances de tener arritmias por mala conducción del impulso cardíaco que uno que no. Entonces, los IECA, los ARA2, ahora vemos todos, no todos, porque algunos ya los vieron, pero los vamos a repasar. Los antagonistas de aldosterona, los INRA y los beta bloqueantes. Todos estos disminuyen la mortalidad.
No son los únicos que doy, pero van a ser como el eje del tratamiento o los que trato de adicionar, con los que trato de iniciar el tratamiento. Después tenemos la disminución de la precarga, que ahí fundamentales los diuréticos. Lógico, disminuyó todo ese éxtasis vascular del que hablábamos. La disminución de la poscarga, que esto lo puedo lograr vasodilatando las arterias. El aumento de la contractilidad, que ahí tengo la digoxina, que ahora la vamos a ver. Y la disminución de la frecuencia cardíaca, que están la ivabradina y los betabloqueantes. En la clase de hoy nos vamos a centrar en estos fármacos, principalmente en estos tres, y también vamos a ver un poco de la digoxina y algunos vasodilatadores. Bueno, en esos. Bueno, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, un poco para ponerlos en el gráfico que vimos antes. Tenemos los beta bloqueantes van a inhibir la estimulación simpática de las células JG del riñón, que son las que secretan renina. Así que no principalmente, porque no es su principal acción, pero de alguna forma también inhiben este sistema por inhibición de la generación de renina. Los IECA, como su nombre los dice, inhibidores de la ECA, van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, que es la que pasa de angiotensina 1 a la angiotensina 2, y esto es algo secundario que hace, que es degradar la bradicinina, que ahora vamos a ver por qué es importante, que es porque genera efectos adversos. Después tenemos los ARA2, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que inhiben directamente al receptor. Entonces son un poquito más específicos y además no tienen este efecto adverso. Los receptores de angiotensina 1, recordemos, generan la vasoconstricción, estimulación simpática, hipertrofia celular y tienen efectos renovasculares. Después están los antagonistas de aldosterona, directamente antagonizo la aldosterona, ¿sí? Y los inhibidores de neprilicina y de receptores de angiotensina, que son como los más nuevos, entre comillas, que también los vamos a ver. Bueno, entonces, los IECA. Los IECA, acuérdense, disminuyen la mortalidad, ¿sí? El mecanismo de acción, la verdad es que no es muy difícil, inhiben a la enzima convertidora de angiotensina. Ahora vemos bien qué consecuencias trae esto, y se pueden clasificar en 3 grupos. El grupo 1 está formado por el captopril, el 2 el enalapril, que es el que todos conocemos, el lisinopril, el ramipril, y el grupo 3 el fosinopril. Importante que son todos profármacos, todos excepto el lisinopril, el captopril y el enalaprilato, que bueno, acá no está, pero no es un profármaco. El resto son profármacos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos de inhibir a la enzima convertidora de angiotensina? Se producen 2 cosas. Una es que lógicamente disminuye la angiotensina 2 por menor producción, y la otra, que es lo que les marcaba en el dibujito anterior, que aumenta la bradicinina. ¿Por qué? Porque la ECA degradaba la bradicinina a péptidos vasoactivos. Y eso me va a producir tos, angioedema, que es muy raro, pero la tos es re frecuente, y me va a producir vasodilatación por la bradicinina en sí, que es vasodilatadora, y también por el aumento de las prostaglandinas. Y por otro lado, me disminuye la generación de angiotensina 2, que es en realidad el efecto terapéutico que busco, y eso me va a inhibir el remodelado, que es la principal causa por la que disminuye la mortalidad, me va a disminuir la activación simpática, produce vasodilatación arterial y venosa, lógicamente, porque acuérdense que la angiotensina 2 es vasoconstrictora por sí misma, y va a aumentar la excreción de sodio y la disminución de la excreción de potasio, ¿sí? Importante siempre sacar el mecanismo de acción de los fármacos los posibles efectos adversos que puede tener, y de los efectos adversos se sacan las contraindicaciones. Entonces,
atentos acá con las alteraciones hidroelectrolíticas que generan. Estas dos cosas me van a disminuir la tensión arterial, lógicamente, ¿sí? Porque la excreción de sodio se va con agua. Y la vasodilatación, bueno, ya sabemos. Y sumado a la disminución de la activación simpática, se disminuye el consumo de oxígeno cardíaco, ¿sí? Bien. Hay un fenómeno que se llama el escape de la angiotensina 2, que es que se vio con el tiempo, con el tratamiento prolongado, que aumenta la concentración de angiotensina 2 a pesar de estar inhibida la enzima convertidora de angiotensina. De todos modos, en estos pacientes se vio que a pesar de que eso aumenta, de que la angiotensina 2 aumenta, los efectos terapéuticos beneficiosos persisten. Con lo cual se cree que habría mecanismos secundarios, que no se saben cuáles son, que contribuirían a los efectos clínicos de los IECA. Bueno, después de la farmacocinética, son todas prodrogas. Recordemos eso, salvo el enalaprilato, el lisinopril y el captopril. Se dan todas por vía oral, salvo el enalaprilato, que se da endovenoso, que yo lo deben haber visto en hipertensión arterial, me parece que no tuvieron esa clase todavía, no sé ni qué día es. La biodisponibilidad de los fármacos no cambia con los alimentos, salvo el captopril. El captopril sí cambia, tiene una biodisponibilidad más baja. La vida media es de 1 a 3 horas, pero en plasma dura 11 horas porque tarda en liberarse de la ECA. O sea, yo doy el fármaco, se une a la enzima convertidora de angiotensina y tarda en liberarse de la enzima. Entonces, por eso tiene una duración más alta en el plasma. Y esto es principalmente el enalapril, que genera este efecto. Y se administra 1 a 2 veces por día y es una droga que se titula, no se empieza con la dosis máxima que se puede dar. Se va dando dosis de a poquito y se va viendo la tolerancia en base a los efectos adversos que presente ese paciente o esa paciente. El metabolismo de estos fármacos es hepático principalmente y la excreción es renal, salvo el fosinopril, que recordemos, metaboliza por el hígado y se va a excretar por bilis. Bien. El resto renal. Efectos adversos, recordemos el mecanismo de acción. Le va a generar hipotensión arterial, tos y angioedema, ya lo vimos por aumento de la bradicinina. La tos es realmente, como ya les digo, muy frecuente. No sé, yo tengo familiares que tuvieron que cambiar de grupo de fármacos por este efecto adverso, pues es muy molesto. La angioedema es muy raro, pero si da angioedema no se puede volver a tomar. Insuficiencia renal aguda. Hipercalemia, acuérdense, si tengo menos aldosterona voy a tener menos excreción de potasio, con lo cual me aumenta el potasio. Es embriotóxico, con lo cual está absolutamente prohibido en embarazadas y puede dar otros efectos que son mucho más raros, como neutropenias, digeusia, hepatotoxicidad o glucosuria. Entonces, contraindicaciones. Si el paciente tiene hipotensión arterial sintomática, no lo doy. Si tiene antecedentes de angioedema, no se puede dar. Si tiene estenosis de la arteria renal bilateral, no lo puedo dar tampoco, porque ya de por sí el paciente va a tener disminuido la perfusión del riñón y el filtrado también. No lo puedo dar en embarazo y no lo puedo dar si tiene un potasio mayor a 5.000 equivalentes porque genera hipercalemia y si tiene una creatinina mayor a 2,5 porque yo sé que algo de insuficiencia renal, algo de daño renal me va a dar que me va a aumentar la creatinina. Entonces, si de por sí el paciente ya tiene una insuficiencia renal de base con una creatinina alta, no lo puedo administrar. Y las interacciones con estos fármacos, nada, algo que me olvidé de decir es que la creatinina, acá en los efectos adversos, la insuficiencia renal aguda
Si me da un aumento de creatinina menor al 20%, no pasa nada. Si me da un aumento entre el 20 y el 50%, se observa a ese paciente. Y si me da un aumento mayor al 50%, o sea, más del doble de su valor, la tengo que suspender. Suspendo la droga y obviamente le doy otra, no lo dejo sin tratamiento. Sí, me olvidé de decir eso. Eso igual, nada, ténganlo en cuenta, pero es un detalle. Bueno, y por otro lado, las interacciones con estas drogas, con los antiácidos, con la capsaicina, los AINES y los agarradores y suplementos de potasio. Lógico, esto es re peligroso, ¿sí? Porque, nada, genera aún más reabsorción de potasio. Los AINES, perdón. Los AINES disminuyen las prostaglandinas, entonces eso me obstaculiza el efecto antihipertensivo que tienen. Y después de la capsaicina, que la capsaicina, acuérdense que da tos, así que empeora la tos del paciente, si es que la tiene. Y los antiácidos disminuyen la biodisponibilidad solo por eso. Es fácil de pensar esa interacción. Bueno, ¿cuándo voy a dar un IECA? En insuficiencia cardíaca grado B, que era ese paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene signos y síntomas, pero sí tiene un riesgo de desarrollarla. Por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto. ¿Por qué? Porque se la doy y prevengo el remodelado. Pacientes con alto riesgo cardiovascular. También en hipertensión arterial, acuérdense que es una de las drogas de primera línea. En infarto agudo de miocardio no es una de las que hay que dar primero, pero se suele dar, y más que nada con lo que el paciente se va a ir a la casa. Enfermedad renal crónica con proteinuria y nefropatía por diabetes tipo 1, porque serían nefroprotectores en esos casos, que eso es un detalle que lo pueden leer del libro si quieren. Bueno, después los ARA2. El mecanismo de acción es muy similar al de los IECA, salvo que actúan directamente a nivel del receptor de angiotensina 1, antagonizándolo de forma competitiva, pero irreversible. Estos son los ARA2, el candesertán, el olmesartán, el telmisartán, el valsartán y el losartán, que creo que es el más conocido. Los efectos farmacológicos son los mismos que los que vimos antes por inhibir la IECA, siguen los IECA, pero no producen eso que les dije de aumentar la bradicinina porque no actúan a nivel de la enzima. Y también disminuyen la mortalidad porque van a disminuir el rompimiento. En cuanto a la farmacocinética, o sea, el dato que puede llegar a ser un dato choice en algún momento es y la mayoría se va a metabolizar a nivel hepático, entonces hay que ajustarlo en insuficiencia hepática, salvo el candesertán, que hay que ajustarlo en insuficiencia renal. Fíjense que todos se dan por vía oral y se dan 1 o 2 veces al día, ¿sí? Bien, esos como datos importantes de la farmacocinética. Bueno, después, efectos adversos de los ARA2, hipotensión arterial, o sea, son muy similares a los de los IECA. El angioedema es aún más raro que con los IECA, y se agrega como muy raro vasculitis, anafilaxia y alopecia. Después, las contraindicaciones similares. Y después, las aplicaciones terapéuticas también son las mismas. Así que ahí tienen un 2x1 cuando estudian. Ahora, comparándolos, porque uno creería que si los ARA2 actúan directamente en el receptor y esto de que no producen ese efecto adverso serían como mucho más eficaces. La realidad es que no es así. La eficacia es similar, los ARA2 son mucho más caros que los IECA, y de hecho, para que te los autoricen, tiene que haber tenido general IECA y haber generado algún efecto adverso.
Y las ventajas, sí, producen mayor bloqueo del receptor de angiotensina 1, que esto me olvidé decirlo. En los ARA2 lo que tienen de beneficioso es que al inhibir el receptor de angiotensina 1 hacen que toda esa angiotensina 2 que no se puede unir a este receptor se una al receptor de angiotensina 2 que tiene efectos beneficiosos cardíacos. Entonces eso tiene una doble ventaja. No producen tos y tienen menos riesgo de angioedema. Eso sí, lo de la tos es fundamental. Pero la realidad es que la eficacia es la misma, o sea, la disminución de la mortalidad es la misma en ambos fármacos. Entonces se indica ante intolerancia a los IECA, que como les digo suele ser por la tos. Bueno, después, por último no, pero los inhibidores de neprilicina y el receptor de angiotensina, que es el sacubitril/valsartán. Si el valsartán lo acabamos de ver es un ARA2. Esto, presten atención porque es un poco como se pueden variar. Este cuadro, que es medio feo, como aparte está en inglés, como medio un garrón, pero lo que quiere mostrar acá es que cuando hay un daño cardíaco, se producen dos cosas. Una, que es a costa de todo lo que vimos recién, a costa de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce una respuesta patológica, a costa de la angiotensina 2 y todo lo que vimos, ¿no? Que va a terminar produciendo los signos y los síntomas del remodelado cardíaco. Pero por otro lado, hay un sistema que es a costa del péptido natriurético, que produce efectos beneficiosos, o sea, todo lo contrario a lo que produce el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, produce disminución de la presión, disminución de la activación simpática, disminuye la aldosterona, disminuye la fibrosis, disminuyendo así la hipertrofia, y produce natriuresis y diuresis en vez de retención de agua y sodio. Entonces, ¿por qué este sistema en el organismo no funciona? Porque está inhibido por la neprilicina. Es una enzima que degrada el péptido natriurético. Entonces, yo le doy al paciente un fármaco que es el sacubitril, ¿sí?, que inhibe la neprilicina e inhibo el inhibidor. Si yo inhibo la neprilicina, no tengo degradación del péptido natriurético y tengo todos estos efectos beneficiosos funcionando. Ahora, ¿qué pasa? La neprilicina, a su vez, inhibe, degrada a la angiotensina, ¿sí? A su vez, degrada también la angiotensina 2. Entonces, tengo inhibida la neprilicina, entonces tengo péptidos natriuréticos, pero me aumenta la angiotensina 2. Entonces es por eso que le tengo que dar un inhibidor dual, le tengo que dar también un ARA2 para inhibir el receptor de angiotensina y que no se una esa angiotensina que no fue degradada por la neprilicina. Entonces, por eso le doy el sacubitril/valsartán, que es el INRA, el nombre comercial es Entresto. Le doy ese inhibidor dual y tengo el efecto beneficioso del aumento de los péptidos natriuréticos. Es un fármaco carísimo que no demostró ser tanto más eficaz como en comparación con los IECA y con los ARA2. La verdad es que tuvo mucha repercusión en el mercado. Incluso no me fijé, pero en el último consenso de insuficiencia cardíaca, la segunda hoja es una propaganda de este fármaco y sale hasta hace unos meses, salía no sé, 3.000 pesos, una cosa así, que ahora debe salir más, en comparación con el Arapril, que sale 200 pesos, no sé, pero era mucha la diferencia. Y la realidad es que no demostró disminuir tanto la mortalidad y, o sea, comparando, ¿no? Sí disminuye la mortalidad, pero en comparación. Entonces, la indicación es cuando hay una insuficiencia cardíaca
con fracción de eyección baja. Por eso decía al principio que es importante saber la clasificación de la insuficiencia según la fracción de eyección, ¿sí? Una fracción de eyección baja menor al 30%, la indicación es el INRA, ¿sí? Y en general, más que nada cuando no hayan funcionado IECA y ARA2. Como efectos adversos son los mismos, ¿sí? Porque es un ARA2 sumado a otro fármaco, pero producen mayor hipotensión arterial y mayor riesgo de angioedema. Después, las contraindicaciones son las mismas. Lógicamente no se puede dar si el paciente está recibiendo IECA o ARA2, y estos dos fármacos juntos, que no lo dije, tampoco se pueden dar. Porque en realidad aumenta mucho el riesgo de hipotensión y de hipercalemia, más que nada por eso. Entonces, ¿cuándo lo doy? Cuando tiene una insuficiencia cardíaca sintomática, o sea, ya sería un paciente grado C, que tiene el tratamiento óptimo con IECA y ARA2, y no le está funcionando, IECA o ARA2, y no le está funcionando, entonces le doy el INRA, ¿sí? O en base a la fracción de eyección. Nada más. Bueno, los beta bloqueantes, esto lo van a ver en cardiopatía isquémica, o ya lo vieron, no sé. Acuérdense que disminuye la mortalidad. Y lo que sí quiero que sepan son que estos, el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nebivolol, son cardioselectivos. Eso, acuérdense. Mi regla era como hacerlo por el abecedario, o sea, BCMN, no sé. Actúan disminuyendo la frecuencia cardíaca y las arritmias. Esto es re importante para los beta bloqueantes y esa es una de las causas por las que se da en infarto agudo de miocardio, porque disminuye mucho el riesgo de fibrilación ventricular. Ya lo van a ver. Después disminuye la toxicidad por catecolaminas, inhibe, como vimos, el sistema renin-angiotensina-aldosterona y mejora la fracción de eyección. Esto no es para meterse en profundidad ahora. Sí, saber que lo voy a dar en insuficiencia cardíaca estadio B, en pacientes que tienen una disfunción ventricular sintomática, en pacientes con disfunción ventricular asintomática, en especial si tienen antecedentes de IAM, y en pacientes con disfunción ventricular asintomática por miocardiopatía no isquémica. Igual, la verdad es que esto es para nombrarlo, pero no es algo que se tienen que saber de memoria. Sí es importante esto, que en la insuficiencia cardíaca descompensada la tengo que suspender o disminuir la dosis, porque una de las formas de paciente, por ejemplo, si está en shock cardiogénico, de compensarse es aumentando la contractilidad o la frecuencia cardíaca de ese corazón, y si yo lo tengo inhibido, ni siquiera eso. Así que eso sí. Después, los antagonistas de aldosterona, esto los van a ver en diuréticos, que son la espironolactona y la eplerenona, que básicamente inhiben a la aldosterona. Así que inhiben el sistema renin-angiotensina-aldosterona. Acuérdense que la aldosterona per se produce remodelado cardíaco. Esto sí no se da de una, es una de las últimas opciones terapéuticas, y se da en insuficiencia cardíaca en estadio C, o sea, con signos y síntomas, que a pesar de tratamiento con beta bloqueantes e IECA, persisten sintomáticos y no les está alcanzando. Ahí es cuando se adiciona espironolactona y también demostró disminuir la mortalidad, principalmente con fracciones de eyección bajas. Así que ahí también. Bueno, entonces, esquema terapéutico un poco para repasar. Esto es del grupo A, que, como dijimos, son medidas de prevención primarias para pacientes que no tienen ni síntomas ni patología estructural que pueda desarrollar insuficiencia cardíaca. En la B no es que esto no lo hago, o sea, hago todo esto y le adiciono drogas que me van a ayudar. IECA o ARA2, beta bloqueantes o antagonistas de aldosterona, que esto en realidad no se da de una. Esto no importa. En la etapa C hago lo de la A, B y puedo sumar diuréticos, puedo reemplazar por INRA, los dos, puedo dar beta bloqueantes y puedo adicionar antagonistas de aldosterona. En algunos pacientes, que ahora lo vamos a ver, se puede dar digoxina o hidralazina, nitratos o ibabradina. Y la dioxina ya es como casi de las últimas opciones terapéuticas. Y lo que les dije al principio,
En el paciente D hay desde trasplante, no sé por qué dice trasplante, esto es un horror, el trasplante cardíaco hasta los cuidados paliativos, ¿sí? Bueno, hasta acá insuficiencia cardíaca crónica. Vamos con insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, la insuficiencia cardíaca aguda se define como un cambio rápido, o no tan rápido, en los signos y síntomas que generan la necesidad de instaurar un tratamiento urgente, ¿sí? O sea, obvio, algo agudo me habla de que tenemos que actuar ya. El cuadro clínico se va a generar o porque se reduce el volumen minuto drásticamente, por la reducción de la perfusión de los órganos, o sea, con la reducción de la perfusión de los órganos, o por congestión pulmonar sistémica, ¿sí? O las dos cosas. Ahora vamos a ver un poco eso. La etiología hay un montón, ¿sí? Las principales son estas dos: la transgresión alimentaria, o sea, como cualquier cosa, y también el abandono del tratamiento, que esto es muy frecuente, o sea, la decisión de me siento bien, no tomo más la medicación. Después hay otras, un montón: la anemia, el estrés, los fármacos, algunos fármacos que interaccionan, las arritmias, la hipertensión, bueno, infecciones, etcétera, ¿sí? Lo que se les ocurra. Después, esta diapositiva es muy importante porque se basa en la clínica que voy a ver el paciente, en el paciente o la paciente, y en base a eso el diagnóstico en el que voy a pensar dentro de los que hay en la insuficiencia cardíaca aguda, o sea, qué mecanismo fisiopatológico está ocurriendo, y en base a eso es el tratamiento que voy a decidir instaurar. Entonces, me voy a fijar dos cosas: cómo está perfundido ese paciente y si está congestionado o no. En base a la perfusión es que voy a hablar de frío o de tibio. Y en base a la congestión, o sea, la sobrecarga de líquido que tenga, es que voy a hablar de húmedo o de seco, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene hipoperfusión, no tiene congestión, es un paciente tibio y seco, ¿sí? Que es un paciente tipo A y en el que voy a reforzar las medidas terapéuticas que ya están instauradas y nada, se va a ir a su casa. Ahora, si el paciente tiene congestión, pero está bien perfundido, ¿sí? No tiene hipoperfusión, tiene congestión, o sea, es un paciente tibio y húmedo, voy a pensar en que lo que me está fallando, como vimos al inicio, es la función diastólica de ese paciente, ¿sí? Entonces, lo que le voy a tratar es esa congestión. Es un paciente que en general va a estar en edema agudo de pulmón, puede tener también otros signos de congestión, no necesariamente solo pulmonares, pero le voy a dar diuréticos y vasodilatadores. Vasodilatadores para también ayudar a la reabsorción y diuréticos para eliminar ese líquido de más. Ahora, si el paciente está mal perfundido, pero no tiene congestión, o sea, no cultorrales, no tiene hepatomegalia, no tiene ingurgitación yugular, etc., es un paciente, se me fue por acá, es un paciente que puede estar en shock hipovolémico, tanto por disfunción sistólica como por cualquier otra causa, o sea, no es que 2 más 2 es 4 en medicina jamás. Entonces, lo que va a requerir ese paciente son expansiones, ¿sí? Es un paciente que le falta volumen, no sabemos dónde lo tiene, pero le falta volumen, porque está hipoperfundido y no es que tiene ese volumen escondido en alguna otra parte, como puede ser en el pulmón, ¿sí? Que es este caso. No. Entonces, le doy volumen mediante expansiones. Si las expansiones después no funcionan, instauraré tratamientos con inotrópicos para ayudarlo a vasocontraer lo que haga necesario. Esto se me escapó. Y si es un paciente que tiene congestión y que está hipoperfundido, la falla es del corazón, ¿sí? No me funciona la diástole, con lo cual tengo todo el volumen en retrógrado, ¿sí? Y esta es vascular. Y por otro lado, no me funciona, tengo disfunción sistólica, con lo cual no estoy pudiendo perfundir bien los órganos vitales como el resto, ¿sí? Entonces acá el paciente está en shock cardiogénico, en shock de origen cardíaco. Y ahí el tratamiento se basa en las tensiones arteriales del paciente.
Esto es re importante y aparte es re divertido. Siempre, como dije al principio, más allá de estabilizar al paciente y darle tratamiento sintomático, es fundamental corregir la causa desencadenante de esa insuficiencia cardíaca aguda. Si no, nunca va a parar. Bueno, el enfoque terapéutico, ¿sí? Como dijimos, del shock cardiogénico, se basa en las tensiones arteriales. Esto la verdad es que no es muy importante, o sea, ustedes no lo tienen que saber, pero bueno, sí, si tiene una TA menor de 90, primero se prueba con expansiones, que es lo que dijimos, y después se dan inotrópicos. Y bueno, nada, no importa. Después, el tratamiento farmacológico, que esto sí, hay que conocer a los inotrópicos. Dentro de los inotrópicos está la digoxina, que es un digital, que ahora lo vamos a ver. Es un fármaco, como dijimos, que se usa también en insuficiencia cardíaca crónica y como última opción terapéutica. Y después estos están las catecolaminas endógenas, los simpático-miméticos, la dopamina, la dobutamina, noradrenalina y la adrenalina, que son un poco como engorrosas en general porque a esta altura de la clase la mayoría ya está harto, pero además porque como que uno las estudia 1000 veces en toda la carrera y se olvida qué hacen. Después están los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que es la milrinona, y los sensibilizadores del calcio, que es el levosimendan, ¿sí? Lo más importante de acá es conocer la digoxina, saber algo de simpático-miméticos y la milrinona, y bueno, nada, detalles. Bueno, la digoxina. La digoxina es el único inotrópico que se da por vía oral, el resto son todos de administración parenteral. Como mecanismo de acción va a ser inhibidor de la bomba sodio-potasio ATPasa, en realidad de la subunidad alfa de esta bomba. Ahora vemos bien eso. Y acá está la foto de Van Gogh porque la digoxina genera alteraciones visuales que se cree que son las que tenía Van Gogh, que lo que te produce es como que ves todo con color medio amarillento anaranjado, entonces se cree que por eso él pintaba en ese tono. Bueno, entonces el efecto inotrópico se produce a partir del aumento del calcio intracelular, que es lo que nos va a servir para aumentar lo que es la contractilidad cardíaca. Ante la despolarización de la célula miocárdica, lo que se produce es un ingreso hacia la célula de calcio y de sodio. El calcio, a su vez, lo que produce al ingresar a la célula es un aumento de liberación desde el REL. Al repolarizarse la célula, lo que se produce es tanto secuestro de calcio por el REL, pero también sale calcio hacia el extracelular en intercambio con sodio. Este intercambio calcio-sodio usa la energía del sodio que tiende a entrar por su gradiente para intercambiar calcio con sodio. Este gradiente que hace que el sodio tienda a entrar a la célula se genera gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca sodio y mete potasio con gasto de energía. La digoxina actúa a nivel de la subunidad alfa, siempre que esté fosforilada, de la sodio-potasio ATPasa, y lo que hace es inhibirla. Entonces, si yo inhibo esto, no genero este gradiente que hace que el sodio tienda a entrar, y al inhibir el intercambiador sodio-calcio, genera un aumento del calcio intracelular porque ya no sale de la célula después de la repolarización, digamos. Ese aumento de calcio, tanto a nivel intracelular como también en el retículo endoplasmático, el DISO, lo que me termina generando es un aumento de la contractilidad. Ahora, esto está en algún punto influenciado, bueno, por las concentraciones de potasio, o sea, por la calemia. Tanto la hipo como la hipercalemia producen alteraciones en la fosforilación de la bomba sodio-potasio ATPasa. La hipocalemia lo que hace es aumentar la fosforilación, entonces aumenta la fuerza con la que la digoxina se une a esa molécula. En cambio, la hipercalemia desfosforila la bomba, con lo cual la digoxina no se puede unir. Y eso me va a servir para el tratamiento de la intoxicación por digoxina o para los riesgos de intoxicación también. Dentro de la farmacocinética, lo que dije antes, se da por vía oral.
el único inotrópico, y después la parenteral, intravenosa e intramuscular. Tiene una vida media larga de más de un día, y esto es así porque acumula el músculo. De hecho, está descrito que habría que calcular la dosis en base a la masa magra de los pacientes, que no tengo idea si se hace, y se excreta por vía renal y por leche materna, y hay que ajustarlo en insuficiencia renal. En cuanto a los efectos terapéuticos y tóxicos, son muy estrechos. La dosis con la cual genera efecto terapéutico es muy similar a la dosis con la cual generó toxicidad. En dosis terapéutica lo que más me importa es que va a producir un aumento de la excitabilidad del corazón, y a dosis tóxica lo que más me importa es que va a producir arritmias. Y las dosis a las que genera esto, como se dice, son muy similares. Entonces, como efectos adversos, los más importantes y los que hay que acordarse son las arritmias, que puede producir desde una arritmia leve, como un latido ectópico, una extrasístole, hasta arritmias ventriculares, como una fibrilación ventricular o torzada de punta. Alteraciones en el electrocardiograma, que no necesariamente sean arritmias, pero no necesariamente sintomáticas, como prolongación del PR, acortamiento del QT. Después produce parestesias, delirio, depresión, confusión, alteraciones gastrointestinales y visión borrosa, que es lo que decíamos antes con alteración en la visión de los colores. ¿Qué es lo que va a predisponer a que se produzcan estos efectos adversos? La hipocalemia, porque genera más afinidad en la unión a la subunidad alfa, la hipocalcemia también, y la hipomagnesemia, o sea, alteraciones hidroelectrolíticas, el hipotiroidismo, la hipoxemia, la insuficiencia renal y también la alcalosis, porque la alcalosis conlleva alteraciones en la calemia. La digitalización es la impregnación del paciente con el digital, es decir, con la digoxina. La digoxinemia deseada, la que debería dosarse, digamos, es de 0,5 a 0,9, ese es un dato, no hay que saberlo. Saber que a pesar de tener el paciente esta concentración en sangre, la concentración total en el organismo va a ser mayor porque acumula el músculo. Y la cubeta digitálica, que es esta alteración en el electrocardiograma, que es normal, que la tienen los pacientes que están en tratamiento con digoxina, pero que no requiere ninguna terapéutica ni produce síntomas. ¿Cómo manejo un paciente intoxicado por digoxina? Lo primero que tengo que hacer, como ante cualquier intoxicación, es suspender la droga. Después le voy a administrar potasio, obviamente con monitoreo, siempre que administro potasio. El potasio, porque acordarse que la hiperpotasemia, la hipercalemia en realidad, produce que se libere la digoxina de la bomba TPA. El tratamiento de las arritmias, y como última opción tengo los anticuerpos antidioxina, que es lo último porque es caro. ¿En qué pacientes lo voy a dar? Se puede dar en fibrilación auricular, tanto si hay insuficiencia cardíaca como si no, y en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca avanzada pero con ritmos sinusales. Bien. Después, simpático-miméticos. Los simpático-miméticos son las catecolaminas endógenas. La verdad es que esto es un poco engorroso porque son todas bastante parecidas, algo en el mecanismo de acción, pero después van a ver que la farmacocinética es muy similar. Todas estas se dan por vía endovenosa, algunas que otra intramuscular. Los efectos adversos son muy similares y las contraindicaciones también. Y se van a usar a grandes rasgos para shock refractario a expansión o shock que no tenga que ver con, o sea, que no sea por hipovolemia, como por ejemplo shock séptico o shock anafiláctico. ¿Qué tienen que saber? Esto es un repaso como para saber de cada receptor en el que actúan estas drogas, qué es lo que produce, pero es súper específico, y sí hay que saber principalmente a nivel cardíaco y a nivel de vasos periféricos qué produce cada droga, para entender por qué se usa. Los receptores beta 1 y beta 2, acordarse que el beta 1 es el principal a nivel cardíaco, el beta 2 también está a nivel pulmonar y también está a nivel de los vasos.
que produce vasodilatación. A nivel cardíaco, el beta 1 aumenta las 4 propiedades cardíacas. Estas son algunas de las propiedades que altera. El inotropismo, que altera la contractilidad muscular. El ionotropismo altera la frecuencia cardíaca. El dromotropismo, la conducción eléctrica del impulso eléctrico. Y el vasmotropismo, la excitabilidad de las células de taxis. Alfa produce vasoconstricción, aconducción de los vasos, y beta, principalmente beta 2, vasodilatación. Y a nivel, esto es renal, pero también es plácnico, están los receptores de dopamina D1 y D2 que van a producir vasodilatación. El primero, la dopamina, este sí es importante el mecanismo de acción porque es diferente lo que produce a dosis bajas, a dosis intermedias y a dosis altas, es decir, su efecto va a ser dependiente de la dosis. A dosis bajas lo que tiene es un efecto diurético, de todos modos no se usa como diurético, que tiene un efecto que produce vasodilatación, principalmente es plácnico y renal, y esto se produce por una inhibición de la liberación de noradrenalina desde los ganglios simpáticos periféricos. O sea, a fin de cuentas lo que produce es mayor perfusión renal con aumento de la diuresis y natriuresis. Después, a dosis intermedias predomina el efecto alfa, y ese efecto alfa en el corazón, a costa del aumento de la noradrenalina, va a producir aumento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. Esto termina produciendo mayor, a nivel de las coronarias, mayor gasto cardíaco, pero también consumo de oxígeno, entonces puede terminar dañando el miocardio por isquemia, así que no se usa a dosis intermedias. Y a dosis más altas produce un efecto alfa que da vasoconstricción arterial y venosa por el efecto a nivel de los vasos tanto periféricos como también en las coronarias, y este efecto le sirve principalmente para un shock que tenga como mecanismo la vasodilatación. Pero tengo que tener cuidado que ese shock sería, por ejemplo, el anafiláctico o el séptico. Tengo que tener cuidado de darlo en un paciente que tenga una función cardiológica normal, una función cardíaca normal. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente, no sé, previamente sano, que es alérgico al maní, se comió un maní y tiene un shock anafiláctico, bueno, le voy a dar dopamina, lo puedo usar como terapéutica. Pero en un paciente que tiene alguna alteración estructural cardíaca y tiene, por ejemplo, un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, en realidad no lo puede usar porque este efecto alfa también produciría vasoconstricción de las coronarias, disminuyendo la perfusión del miocardio y generando también alteraciones cardíacas. Entonces no es el de elección. La dopamina se da endovenosa, tiene una vida media muy breve, esto es común a todas estas drogas, así que lo voy a decir solo ahora, y se metaboliza por MAO y COMT porque es una catecolamina. Entonces, como efectos adversos también común a todos los simpático-miméticos, hipertensión arterial severa por la vasoconstricción, arritmia, isquemia cardíaca, lo mismo, isquemia tisular, esto es cuando se da por una vía principalmente periférica porque es muy vesicante, cefalea por la vasoconstricción a nivel de los vasos del sistema nervioso central y náuseas y vómitos. ¿En qué lo uso? En shock, en insuficiencia cardíaca descompensada con hipotensión y hipoperfusión, pero no es de primera elección. ¿Cuál es de primera elección? La dobutamina, es la droga inotrópica patrón. Esta droga tiene efecto principalmente beta 1 a nivel cardíaco, produce inotropismo, o sea, aumento de la contractilidad, pero también tiene efecto beta 2 y alfa, o sea, actúa a nivel de los vasos. Esto es un detalle que voy a explicar, pero nada, para el que le guste esto.
A nivel beta 2 va a producir vasodilatación y a nivel alfa va a producir vasoconstricción. A nivel alfa, además, lo que sucede es que la dobutamina tiene dos enantiómeros, uno positivo y uno negativo. El negativo es agonista, pero el positivo es agonista parcial muy débil. Entonces, entre el agonista parcial muy débil y el efecto beta 2 se genera un equilibrio en la acción en los vasos, predominando muy levemente la acción vasodilatadora. Por eso puede disminuir la resistencia vascular periférica, pero no cambia la tensión arterial media, que es principalmente por este mecanismo. Después produce leves cambios en la frecuencia cardíaca, pero aumenta el volumen minuto cardíaco por el inotropismo. Lo mismo, y los efectos adversos son los mismos. Se usa en shock con bajo volumen minuto, refractario a expansión con fluidos, insuficiencia cardíaca grave con disminución del volumen minuto y con presiones de llenado altas, y para la prueba de estrés, que nada. La noradrenalina principalmente es vasopresora, o sea, el principal efecto es vasopresor por su potente agonismo alfa, y tiene poca acción a nivel beta 2 y leve a nivel beta 1. Entonces va a ser inotrópico, sí, por la acción beta 1, pero principalmente va a ser vasoconstrictor. Y esta vasoconstricción me produce un aumento de la resistencia vascular periférica con un aumento de la tensión arterial diastólica y sistólica y también de la diferencial, un aumento del flujo coronario, pero por reflejo vagal secundario al aumento de la TA, me produce disminución de la frecuencia cardíaca y también del volumen minuto. La farmacocinética es la misma. Esto es re importante, que solamente se puede dar por vía central, porque si es un vasoconstrictor y yo lo doy por una vía periférica, me va a producir mucha isquemia tisular a consecuencia de la vasoconstricción. Acá está, isquemia cardíaca y por extravasación. Después el resto de los efectos adversos son los mismos, se da en shock de cualquier causa, y esta es la principal aplicación terapéutica. Adrenalina. Es principalmente agonista beta 1, beta 2 también, y a dosis altas alfa. Me va a dar vasoconstricción e inotropismo y aumenta la TA, la frecuencia cardíaca y el flujo coronario. La adrenalina, lo importante, bueno, se puede dar intramuscular, que esto me va a servir para la anafilaxia, y endovenosa, que se da en la cara anterolateral del muslo, y endovenosa en bolo, es principalmente para el paro cardíaco, y si no, pues la puedo dar en infusión continua cuando el paciente requiere inotrópico. Obviamente monitoring en UCI se hace esto. La vida media es muy corta y la MAO y la COM. Después, como efectos adversos son los mismos, y se usa en shock anafiláctico, en shock refractario a noradrenalina y en paro. Acá se da intramuscular, acá se da en bolo. Acá se da diluido en solución fisiológica y en la anafilaxia se da puro. Si yo tengo dudas si el shock es anafiláctico o es de otro origen, porque a veces en algunos pacientes, por ejemplo, un paciente oncológico que tiene riesgo de sepsis, pero a la vez está pasando medicaciones muy anafilácticas, como por ejemplo la vancomicina o la anfotericina, que ya las vieron, a veces no queda muy claro cuál es la causa del shock. Se puede dar una dosis de adrenalina intramuscular y nadie no lo va a matar, ¿sí? En el paro cardíaco se da en bolo, no se da en el corazón directamente como en las películas. Se da en bolo diluido en solución fisiológica, en lo posible por una vía central. Los inhibidores de fosfodiesterasa 3, que es la milrinona va a aumentar el AMP cíclico a costa de inhibir a la enzima que la degrada. Y eso tiene efectos, obviamente, vasodilatadores, por aumento del calcio y del inotropismo y el lucitropismo. Se puede dar endovenoso en carga de infusión, la vida media sí es un poco más largo y el metabolismo es el mismo. Puede producir hipotensión esto es una diferencia con el resto, esto es por la vasodilatación y arritmias. Insuficiencia cardíaca refractaria a digital, diuréticos y vasodilatadores, esta es la crónica,
y se puede dar solo por tiempo corto porque después aumenta la mortalidad. Y por último el levosimendan, que aumenta la sensibilidad de la troponina C al calcio. Y secundariamente abre canales de potasio. Pero esto es lo más importante, aumenta la sensibilidad de la troponina C al calcio. Entonces me aumenta la contractilidad. Y después produce efecto vasodilatador sistémico y miocárdico y efecto antiatontamiento del miocardio. Esto es un dato que capaz tienen que saber, el metabolismo que es hepático por acetilación y que me produce hipocalemias. Puede producir hipocalemias con las consecuentes arritmias justamente por su mecanismo de acción. E hipotensión. Shock cardiogénico refractario, shock cardiogénico post-IAM, depresión miocárdica por shock séptico o insuficiencia cardíaca terminal, cuando no tengo otra opción terapéutica. Bueno, fue una clase muy larga, son un montón de fármacos y la verdad que es muy rara dar una clase así. Pero bueno, espero que se haya entendido. Si no, si tienen dudas, les pueden preguntar a sus ayudantes o le pueden preguntar a sus ayudantes. Nada, estudien y no les mando nada, ni abrazos ni nada porque COVID.